bendito Señor, te damos gracias nuevamente porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar, Señor, por tu pura gracia, porque podemos tener tu palabra, porque podemos estudiarla, Señor, y porque nos es predicada, Señor, constantemente. Gracias, Dios, porque podemos tener la seguridad de lo que hemos creído, Señor, de lo que se nos ha enseñado, Padre. Siempre está a lo más cercano, Señor, a lo que tú quieres decirnos a través de tu Biblia, Señor. Padre, te pido que en esta tarde pueda ser de la misma manera, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dar discernimiento, pueda dar entendimiento, pueda iluminar estos pasajes, Señor, y podamos comprender, Padre, un poco más sobre el Apocalipsis, Señor, un poco más sobre esto que ha de acontecer, Señor, y que podamos gozarnos, Dios, porque tú vienes pronto, porque tu Hijo Jesús viene por segunda vez a este lugar, Padre. Te damos gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, ya estudiábamos, ¿verdad?, el mensaje a la iglesia de Tiatira, y espero, hermanos, este domingo, en esta hora, poder acabar con estas últimas tres iglesias, ¿verdad? La iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos de lleno, ¿verdad?, en estas tres iglesias y en los mensajes que la Biblia manda que Jesús manda, ¿verdad?, para cada una de estas tres iglesias restantes. Sardis, hermano, fue la capital de los reyes de Lidia. Fue una ciudad célebre por sus riquezas y lujo, pero con la potencia de un terremoto durante el reinado de Tiberio, quedó casi destruida. Era una ciudad, hermanos, poderosa, era una ciudad donde los reyes llegaban, ¿verdad?, ahí a descansar, pero en un terremoto, hermanos, quedó destruida totalmente. Cristo, hermanos, se identifica con Sardis como el único que tiene en su mano a los pastores. Dice el versículo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas, ¿qué representaban, hermano? ¿Se acuerda? ¿Manda? No. Las 7 estrellas, hermano, mira lo que dice, regresemos a Apocalipsis 1, versículo 20. Apocalipsis 1, 20. Ahí estamos. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, ¿qué iglesias? Las iglesias que se les hace mención, ¿verdad? Se les da un mensaje en el capítulo 2 y capítulo 3. Y los ángeles de las iglesias, hermanos, eran los pastores de cada una de estas iglesias. El Señor dice, ¿verdad?, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus, recordemos que hacían referencia al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes hoy en día, que nos ayuda a tener discernimiento. Sí se trajeron su sabanita, ¿verdad? Me vengo dando cuenta. Que nos ayuda a tener discernimiento, que nos ayuda a tener entendimiento de las escrituras, que nos ayudan a tener una vida correcta, ¿verdad? Que nos redarguye de nuestro pecado, que nos corrige internamente, que nos exhorta, que nos hace sentir mal cuando nos equivocamos y nos hace ir al Señor para confesarlo. Pero también el Espíritu de Dios, hermano, es el que obra con poder dentro de los hombres. Es el que usa a un hombre para hablar con denuedo, para hablar con poder. Es el que usa a un hombre para salvar a otros a través de poder convencerlo con la palabra de Dios. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo tengo el Espíritu Santo y tengo las 7 estrellas, tengo a los 7 pastores de las iglesias, ¿verdad? Y esto es bien importante porque recordemos que cada uno de los atributos con el que Jesús se presenta al inicio tienen que ver ya sea con el problema o con la situación que la iglesia está viviendo o está atravesando, ¿verdad? Él dice, yo tengo en la mano a los 7 pastores. Y esto lo hemos visto, hermano, ya en otras ocasiones, ¿verdad? El que gobierna la iglesia
es Cristo. El que dirige, el que debe de dirigir al pastor debe de ser Jesús, para que el pastor se rija en base a lo que Jesús quiere. Si un pastor no se rige, hermano, en base a lo que Jesús quiere o a lo que Jesús ha establecido, entonces ese pastor ya no tiene autoridad, ya no tiene poder, ya no tiene denuedo, porque no se está rigiendo, no se está conduciendo como Cristo quiere que lo haga. La autoridad de un pastor, hermano, viene, es una autoridad que Dios le ha delegado solamente cuando él tiene una vida, hermano, en obediencia a él. Si un pastor no predica la Biblia, si un pastor no obedece a Cristo, entonces este pastor no tiene autoridad para poder decir, para poder mandar, para poder dirigir. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo a los 7 pastores. Y a continuación veremos, ¿verdad?, por qué les dice esto. Dice la continuación del versículo 1. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y ¿qué? Y estás muerto. Cristo, hermano, dice que esta iglesia tiene nombre de viva, pero solamente el nombre. La comunión con Cristo en esta iglesia estaba rebajada a la más mínima expresión. O sea, esta iglesia, hermanos, aparentemente, ¿verdad?, tenía una actitud de que, pues bueno, pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí vive, pareciera que sí hay vida dentro de esa iglesia, pero realmente, internamente, está muerta. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Mire lo que dice el versículo número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, una iglesia muerta, hermanos, como pareciera, ¿verdad?, que es lo mismo con el mensaje a Éfeso, ¿verdad?, que has dejado tu primer amor. Una iglesia muerta, hermanos, a lo que vemos aquí, es que sí tenía obras, sí realizaba actividades, sí llevaba a cabo ciertas cosas, y parecía que había vida en ella, pero realmente la comunión de cada individuo como persona dentro de esta iglesia estaba muerta. Lo hemos dicho muchísimas veces, hermano. ¿De qué sirve, hermano, participar? ¿De qué sirve involucrarse? ¿De qué sirve servir si mi comunión con el Señor es nula? Si mi comunión con Dios no existe. Si solamente estoy aparentando algo dentro de la iglesia, pero realmente no tengo una comunión con Dios. Por eso es que Dios le dice, solamente tienes el nombre de que vivas, pero realmente estás muerta. Realmente no hay vida en ti, realmente lo que se halla en ti es muerte. Continuamos leyendo, el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ve al versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El Señor, hermano, a través de la historia, siempre preserva un grupo de personas que su corazón enardece por el Señor. No por la actividad, sino por la devoción a Dios. No por el reconocimiento, sino por amor a Dios. Y esta iglesia, hermano, dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Te ha pasado, hermano, que a veces se ven actitudes dentro de la iglesia y que mucha gente quizás las puede llegar a tener? Y a veces uno dice, ay, pues, lo más fácil es que me voy a hacer como ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es nuestro primer pensamiento muchas veces? Decimos, pues, mira, este hermano lo está haciendo así, este hermano también lo está haciendo así, este otro hermano lo está haciendo de esta manera, este hermano está actuando de esta otra forma. Y decimos, pues, ¿para qué me esfuerzo tanto yo, verdad?
¿Sí o no hemos pensado eso alguna vez? ¿Qué caso tiene entonces yo saber que yo lo debo de hacer de esta manera? Mira, hermano, aunque todos lo hagan de una forma incorrecta, si el Señor ha establecido que no debe de hacerse así, yo debo de hacerlo, no como lo están haciendo todos, sino como el Señor dice que se haga. El Señor reconoce a este grupo de personas y le dice, ellos no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quizás, mira, hermano, delante de la gente o de la iglesia, nadie va a ver lo que tú haces. Nadie va a ver cuando tu corazón está enardecido por el Señor. Nadie notará tu buena actitud. Quizás te van a criticar hasta porque tú quieres hacer las cosas de una manera diferente. Quizás te van a señalar. Quizás la misma gente de adentro va a tratar de desmotivarte. Pero dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquellos que se atrevan a ser diferentes, aunque todos los demás lo hagan de una forma incorrecta. ¿Te imaginas, hermano, andar con el Señor en vestidos blancos y que Él diga, ¿sabes qué? Aunque tú te sientas indigno, para mí tú eres digno porque tú pudiste diferenciarte de todos los demás. ¿Vale la pena, hermano, seguir haciéndolo aunque nadie lo vea? Por supuesto que sí. En el mundo, hermano, la meritocracia no existe. ¿Sí o no? Para el mundo, hermano, si usted trabaja en una empresa, si usted trabaja en un lugar, usted puede desgastarse toda la vida por esa empresa, ¿sí o no? Y llega una edad cuando dicen, ahí nos vemos. Cuando ya no me convienes, adiós. Cuando ya tienes cierta edad y ya no tienes tanta fuerza, bye. Pero para el Señor, hermano, la meritocracia sí existe. Ve cada una de nuestras obras. Ve cada una de las cosas que damos, que hacemos. Ve cada una de las cosas que decimos. Ve nuestro interior, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, sabe cuáles son nuestras intenciones. Y el Señor, hermano, un día se encargará de revelar que todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, ¿por qué lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Y lo más importante, ¿para quién lo hicimos? Claro que vale la pena, hermanos, guardarse, claro que vale la pena ser diferente, claro que vale la pena apartarse de los hermanos que quizás no están haciendo las cosas de la manera correcta. No me refiero a ser groseros con ellos, no me refiero a que los vamos a despreciar, no me refiero a que no les vamos a hablar, no, a que simplemente, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo esto mal, si tú no te estás comportando como deberías de hacerlo, si quizás las cosas que dices no son para edificar, entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero no tener una amistad contigo. Claro, te voy a amar, claro, voy a orar por ti, claro, voy a decirle al Señor que quiero algo diferente, no con una actitud de fariseísmo, no con una actitud falsa, sino con una actitud honesta y sincera delante del Señor. Continuamos leyendo, dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo único, hermano, que puede devolver la vida a una iglesia? El Espíritu Santo. Si una iglesia está muerta en su comunión con Dios, lo único, hermano, que puede revivirla es el Espíritu Santo dentro de esa iglesia. Es que el Espíritu Santo obre a través de esa iglesia. Y solamente con el Espíritu Santo podemos vencer, para que el Señor nos vista de vestiduras blancas y confiese nuestro nombre delante de su Padre. El que venciere, hermano, será renovado. Dice la Biblia que no borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de su Padre y sus santos ángeles. El reconocimiento más grande, hermano, que un cristiano puede esperar es este: que nuestro Señor sepa quiénes somos por lo que hemos hecho por Él. Que nuestro Señor sepa nuestro nombre directamente y nos reconozca, no en el mundo, no en la iglesia, no los hermanos de la congregación, sino que Él sepa realmente con qué intenciones lo estamos haciendo y que un día, hermano, Él sea quien nos confiese y Él sea quien nos lo reconozca. Esta iglesia, hermano, estaba por morir y les dice, ¿verdad?
Cuida aquellas cosas antes de que mueran. Qué triste, hermano, es una iglesia que muere. Qué triste es una iglesia que está llena de actividades. Qué triste es una iglesia que está llena de movimiento, pero por dentro está muerta. Continuamos con el mensaje a la iglesia de Filadelfia, hermanos. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. El fundador de esta ciudad, hermanos, fue el rey Pérgamo Átalo Filadelfo, cuyo nombre llevaba la ciudad. Ahora esta ciudad se le conoce con el nombre de Hagia Eshar, y muchos de sus habitantes pertenecen ahora a una iglesia griega. Todo esto, hermano, es por la zona de Turquía, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Ay, hermana, ¿cómo se llama? Menudo todavía está haciendo estragos. Estaba muy bueno, pero por eso cuando me ofrecen más no agarro, hermana. Perdón, hermanos. Esta iglesia, hermanos, mire lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este atributo, hermano, con el que Jesús se presenta, no aparece en el capítulo 1. Es a la única iglesia que se le aparece con un título del Antiguo Testamento. Ese título, hermano, se encuentra en Isaías 22:22. Vamos para allá. Isaías 22:22. Es la única iglesia, hermanos, a la cual no se le presenta con un título, y ahorita veremos por qué. Isaías 22:22. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Versículo 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Ok, entonces vemos que hay una llave, ¿verdad? Una llave que abre, y cuando esa llave abre, ninguno puede cerrar. Cuando esa llave cierra, ninguno puede abrir. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace tiempo yo les comenté que respecto a la gran tribulación hay tres posturas? ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Que una es la que nosotros creemos pretribulacional, que es antes de la gran tribulación, que sucede el rapto de la iglesia. La otra es, no recuerdo cuál era la palabra, durante la tribulación, no recuerdo cómo se llamaba exactamente, y ocurre, hermanos, en un periodo de la tribulación, o sea, como a mitad de la tribulación ocurre el rapto de la iglesia. Y la última postura, que es post-tribulacional, que ocurre después de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada y la iglesia es llevada al cielo, ¿verdad? En este capítulo, hermano, encontramos una de las bases de la que nosotros creemos como bautistas, del por qué es pretribulacional, del por qué es antes de la tribulación. No me quise, hermanos, meter porque en cada una de estas y mostrarles, porque tendría que enseñar todo el Apocalipsis desde una postura, después enseñarlo desde otra postura y después desde la última postura, para que podamos entender cómo es que iba a funcionar. Porque si explico la postura post-tribulacional, entonces muchos acontecimientos llegan a cambiar o a variar un poco de orden. Entonces, hermanos, simplemente le voy a mostrar, ¿verdad?, la postura que nosotros generalmente creemos que es la pretribulacional, para que usted pueda tener sus herramientas. Y si a usted no le convence, hermano, usted puede
puede acercarse, puede preguntar y puedo yo a lo mejor recomendarle algún estudio, ¿verdad? Porque también muchos de los que creen estas doctrinas, esta enseñanza que es post-tribulacional, son calvinistas. Y al ser calvinistas, hermano, llegan a variar un poco, o como ya lo veíamos un domingo, cambian la enseñanza de la salvación completamente. Entonces, por eso también, ¿verdad? Me detenía porque... Si de por sí ya va a estar largo, ¿verdad? Me iba a llevar todavía muchísimo más tiempo, hermanos. Pero entonces vemos, hermano, aquí en esta que es pretribulacional. Recuerde esto, hermanos. La llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A qué se refiere con judíos que se dicen ser judíos y no lo son? Los judíos, hermano, estaban sacando de la sinagoga, ya fuese gentiles o judíos que se habían vuelto al cristianismo, porque decían que creer en Jesús era una secta, que Jesús, el que creyera en Jesús había formado parte de una secta. Y por eso el Señor dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. O sea, el Señor, hermano, le llama a las sinagogas de los judíos, de lo que ellos tanto se jactaban, de lo que ellos tanto decían, sinagoga de Satanás. Dice el versículo, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora vamos a ir entendiendo lo de la llave para poder explicar este versículo. En la corte de los reyes de Judá, el que tenía la llave era el mayordomo real, no era el rey. Pero el mayordomo tenía la autoridad absoluta del rey para decidir quién entraba y quién no a la presencia del monarca y a los tesoros del reino. Entonces, ¿quién tenía la llave, hermanos? El mayordomo. Según el versículo 7, ¿quién nos dice que tenía la llave? ¿Quién es el que se presenta y que dice el que tiene la llave de David? Cristo, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? Pero hay que aprender a diferenciar los nombres que la misma Biblia nos da, ¿verdad? Para poder entenderlo bien. Entonces, Cristo, hermano, es el que decide quién entra y quién no entra. Entonces, el Señor les está diciendo, yo les voy a abrir una puerta. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor les dice, los judíos, hermano, eran los que pensaban que ellos tenían esa llave, de poder decir, tú entras y tú no entras. Pero recordemos que los judíos que practicaban la ley, ¿en qué se basaban ellos, hermano, para decir que alguien podía entrar al cielo o no? Y los escogidos de Dios. Hace un tiempo, hermanos, hablé sobre la palabra de los prosélitos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerda qué eran los prosélitos? ¿Algunos se acuerdan, hermanos? Eso. Sí, ¿alguien lo medio recuerda? ¿Alguna idea, hermanos? Los prosélitos, hermano, eran gentiles que los judíos tomaban para hacerlos que practicaran el judaísmo. O sea, que guardaran la ley. Entonces, los judíos podían decir, tú entras al cielo si tú estás guardando la ley. Si tú no la estás guardando, tú no puedes entrar. Su arrogancia, hermanos, era tanta que ellos tenían ese pensamiento y por eso el Señor les dice esto, ¿sabes qué? No la tienen ellos. Quien tiene la llave es Jesús.
Y el problema nace, hermano, para los judíos, ¿verdad? Cuando Él les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque si pensamos, ¿verdad? Pues entonces Jesús decide quién entra y quién no. Queríamos hasta pensar, pues entonces Dios escoge quién entra y quién no. Pero el Señor Jesús deja la puerta abierta para todo aquel que quiera entrar por medio de la fe en Él. Entonces el Señor les está diciendo, no importa lo que digan los judíos, no importa que ellos desavalen que tú no eres una iglesia correcta, que tú no tienes la autoridad, porque eso era lo que estaban haciendo, los estaban amedrentando. Pero el versículo 9 nos dice, en la parte final, en la parte del medio, perdón hermanos, dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y reconozcan que yo te he amado. Cristo, hermano, ama a su iglesia de una forma incondicional. Hoy en día, ¿verdad? No son los judíos quienes dicen que las iglesias cristianas no pertenecen o no son iglesias verdaderas. A veces, hermano, estoy ahí en internet y me aparecen varias cosas o varias publicaciones, pues, cristianas, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad?, cómo los católicos se atacan, ¿verdad?, generalmente diciendo que las iglesias protestantes, que las iglesias cristianas, ¿verdad?, que después de que Martín Lutero hizo lo de las tesis, ¿verdad?, que presentó a la iglesia, que nosotros como cristianos no somos una iglesia verdadera o no somos una iglesia fiel a la Biblia. El mundo, hermano, hace memes, ¿verdad?, sobre la iglesia y cómo desvirtúan lo que nosotros somos. ¿Sí lo ha visto? Pero el Señor dice, un día yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre qué, hermanos, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo no tiene nada en contra los miembros de esta iglesia. Es de las pocas iglesias, hermano, en las cuales no hay un problema presente. Más bien es la única iglesia en la cual no hay un problema. Y Él promete que librará a su iglesia de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta prueba no es local, sino una prueba universal. Y está descrita en los capítulos 6 al 19 del mismo libro de Apocalipsis, así como Mateo 24. El Señor, hermano, les está diciendo, yo te voy a librar de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. De los capítulos que mencionaba, del capítulo 5, del capítulo 6 en adelante, aparecen esas pruebas. ¿Se acuerda ahí en Mateo 24? Que dice la Biblia, ¿verdad? Que cada uno de los acontecimientos que va a suceder, hermanos, si quiere vamos a Mateo 24 para que lo pueda ver. Mateo, capítulo 24. Del versículo 29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prended la parábola
parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se nos sigue narrando, hermanos, se nos sigue diciendo, ¿verdad? Tanto en los versículos anteriores, las señales y todo aquello que va a suceder. Pero el Señor promete librar a su iglesia de todo esto que ha de acontecer. Promete salvar a su iglesia, promete guardar a su iglesia, promete preservar a su iglesia de esta prueba que ha de venir sobre todo el mundo. En otras palabras, Cristo promete que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que Él mismo la va a librar. Hay dos argumentos principales, aparte de este, que lo demuestran. Primero, del capítulo 5 al 18 de Apocalipsis, donde se describe la gran tribulación, no se vuelve a hacer mención de la iglesia en ningún momento. Del capítulo 5, hermanos, al 18, se nos narra toda la gran tribulación. Si quiero hojear su Biblia, hermanos, vea, para que no vea que le estoy mintiendo, no piense. Cada uno de los sucesos y cada uno de los acontecimientos que van a pasar se nos narra ahí. Pero de la iglesia, hermanos, no se vuelve a hacer mención. Sabemos que el Señor es sabio, ¿verdad? ¿Él se equivoca? No. ¿No cree, hermano, que hubiese sido más fácil decir, la iglesia va a estar aquí en este punto? Pero no aparece. Otra de las interpretaciones, por ejemplo, en el capítulo 4, hermanos, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube aquí, y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Hay quien dice, hermano, que esta ascensión de Juan cuando sube al cielo para ver y contemplar lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando, es una representación de la iglesia siendo ascendida al cielo para estar con el Señor mientras ocurre la gran tribulación en la tierra. Ahora, hermanos, ¿cuál es el segundo argumento? El segundo concuerda con otros pasajes y aquí le voy a pedir, hermano, que los pueda buscar. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Alguien busque Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Alguien más busque Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Alguien más busque Juan 14, del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hasta el 18, hermano. Ajá. Lo cual decimos esto las palabras del Señor, que nosotros que viviéramos, que habremos quedado para vivir el Señor, no porque el Señor mismo conoce los procesos de Dios, entenderá el cielo y de los lugares de Cristo que se fueron con él. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ok, entonces vemos, hermano, que el Señor promete regresar por su iglesia. Que el Señor promete volver por su iglesia. Ahora, hermanos, hay dos acontecimientos que nosotros interpretamos de la siguiente manera.
En este momento el Señor no toca la tierra. Porque se acuerda cuando Él asciende al cielo y que les dice, así como me ven que voy a regresar. O sea, el Señor dice, en ese mismo monte donde se encontraba, yo voy a venir a este mismo lugar y voy a descender aquí y voy a tocar la tierra. Cuando vemos este acontecimiento, el Señor, hermanos, no toca la tierra. El Señor viene en las nubes por sus escogidos, por los que son salvos, se los lleva y nosotros vamos con Él y posteriormente Él regresa para tocar la tierra y juzgar y pelear contra el anticristo. Esto, hermano, lo vamos a estar viendo conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Simplemente es como un adelanto, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Es todo el capítulo, hermanos. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Ok, hermana Katia, puede leer del versículo 1 al 12 y Emiliano lees del 13 al 17, ¿ok? Manifestación del hombre de pecado. Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos, que no dejéis ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que requiere, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Emiliano, por favor, del 13. hermanos amados por el Señor, que Dios vean la santificación y el espíritu de la fe y la verdad. No se llamó mediante el Evangelio para que el mismo Jesucristo Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio y puede tener gracia. Bueno, y bueno, por Ok, entonces vemos que también el Señor da señales, ¿verdad? Da las cosas como lo que va a suceder para que Él regrese, para que su venida, para que Él venga. Pero vemos, hermano, que estas cosas posteriormente las vamos a estar viendo, ocurren en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Por eso le digo, hermanos, ahorita nada más es como una entrada a lo que vamos a estar viendo, a lo que vamos a estar estudiando. Juan 14, del 1 al 3, ¿quién lo tiene? Si no fuera, yo os hubiera dicho, hoy tienes que preparar lugar para vosotros. Después
vendré otra vez, pues tomaré el mismo para que donde yo estoy. Ok. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Yo voy al cielo y voy a prepararles moradas. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, donde Jesús esté, la iglesia va a estar. Y mientras es la gran tribulación en el mundo, Jesús no está en ese lapso de tiempo. Jesús está con el cielo. Ahora se preguntará, ¿y qué hace el cristiano? ¿Han escuchado del tribunal de Cristo? ¿Sí? El tribunal de Cristo, dice Corintios, que es para juzgar todo lo que hicimos nosotros, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, ahorita vamos a imaginarlos así, ¿verdad? La escena de la película, nosotros nos imaginamos que se centra aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque usted y yo estamos aquí. Pero aquí al lado, hermano, en la gasolinera está ocurriendo algo que no estamos viendo, ¿verdad? ¿O sabemos qué carros hay ahí? ¿No? ¿Sabemos cuánto están despachando de gasolina? Y ellos no saben de lo que se está hablando aquí. Quizás saben de lo que se está haciendo, pero no tienen el conocimiento de lo que está pasando. Entonces, el tribunal de Cristo, hermano, ocurre en el cielo para los cristianos, mientras en la tierra se lleva a cabo la gran tribulación. Son dos eventos que se llevan de forma simultánea. El juicio del trono blanco es otro evento, pero ese evento no es para los cristianos, es para todos aquellos que no creyeron en Jesús, donde el Señor juzgará a los vivos y a los muertos, donde ahora ya no está para salvar, donde ahora ya no está para dar gracia, donde ya no está para dar misericordia, sino que está para dar justicia a todo aquel que no confesó su nombre como Señor y Salvador. Ahora, hermano, mientras usted y yo estemos siendo juzgados, dice la Biblia que nuestras obras serán pasadas por el fuego, y ahí se va a revelar todo lo que hicimos. Si nuestras obras fueron heno, hojarasca, madera, van a ser quemadas y no habrá recompensas para nosotros porque nuestras obras no pasaron el fuego de la prueba. Eso indicará que nuestras obras las hicimos en nuestra propia carne, las hicimos sin amor, las hicimos sin devoción a Dios, las hicimos para agradarnos a nosotros mismos. Pero aquellas obras, plata, oro, cobre, menciona la Biblia, bronce, serán pasadas por el fuego. Y aquellas obras que permanezcan van a ser nuestra recompensa para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, volvemos al mismo punto. Sí importa lo que hacemos y sí importa cómo lo hacemos y para quién lo estamos haciendo, mientras estamos nosotros siendo juzgados. Y estoy seguro, hermano, de que en ese momento habrá muchos cristianos que se arrepentirán, porque mucha gente confiesa a Jesús como Señor. Y yo sí creo que mientras salimos a predicar a la calle hay gente que es salva. Quizás nunca se acerca a la iglesia y pudiéramos decir, pero ¿cómo entonces el Señor nos va a recompensar de la misma manera? Por supuesto que no, hermanos. El Señor es justo en las recompensas y en los galardones que Él dará. El Señor no premiará al cristiano que solamente venía un domingo en la mañana. El Señor no premiará a un cristiano que se paraba solamente cuando había fiesta en la iglesia. El Señor no premiará a un cristiano que nunca estuvo dispuesto a mover un solo dedo por Él. Y yo creo, hermano, que en ese punto habrá gente llorando. ¿Por qué? Habrá cristianos viendo la gloria de Cristo diciendo, ¿por qué nunca hice nada por Él? ¿Por qué nunca me moví por Él? ¿Por qué nunca me sacrifiqué por Él? Ya no por las recompensas, no por los galardones, sino por verlo a Él directamente. La Biblia dice, hermano, hasta Apocalipsis capítulo 20, 21, 22, no recuerdo exactamente cuál, cuando Él dice que va a enjugar toda lágrima, pero es hasta tiempo después, no en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, hermano, probablemente nos vamos a dar cuenta de que lo que hicimos, no lo hicimos de corazón para el Señor. Hermano, nuevamente, el cómo hacemos las cosas, el por qué las hacemos y para quién las hacemos, tiene resultados,
tiene importancia, no para los hombres, pero sí para el Señor. ¿Te imaginas, hermano, llegar al cielo y decirle al Señor? En un sentido, ¿verdad? Porque eso se lo va a decir a los que no son salvos. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre hice esto. Y el Señor, ¿quién eres? ¿Te conozco? El Señor, ¿verdad? Ni te topo a ti. Se diría modernamente, ¿verdad? Porque nuestras intenciones no fueron puras desde un principio, hermanos. ¿Vale la pena, hermanos, sacrificarse por el Señor? Sí, completamente. La Biblia dice, hermano, que en el cielo va a haber coronas para aquellos, diferentes tipos de coronas. Y que esas coronas, hermano, posteriormente se las vamos a arrojar a Él, se las vamos a aventar, dándole honra y gloria a Él. Pero si no recibimos ninguna corona, hermanos, nos vamos a quedar simplemente viendo cómo todos los demás son capaces de adorarlo. Y nosotros no, porque nunca hicimos nada por Él. Regresemos a Apocalipsis, hermano. Dice el versículo 11. Y esto es una promesa para la iglesia, hermanos. Esto es una motivación para la iglesia. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo regreso, yo vengo por ti. Mantente firme, mantente fiel, mantente leal, mantente enardecido por las almas, mantente amándome a mí, mantente sirviéndome. No te desvíes, no te apartes. Yo voy a volver por ti, yo te voy a tomar, yo te voy a llevar. Y que ninguna persona, que nadie pueda tomar tu corona que es para ti. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la Biblia que el vencedor será hecho columna del templo de Dios, no de un templo humano, no de un templo terrenal, temporal, sino de un templo eterno, en una eterna comunión con Él. Permanece fiel y Él te hará fundamento de la nueva Jerusalén. ¿Qué promesa, hermanos, nos da el Señor a cada uno de nosotros? Mantente fiel, porque yo vengo por ti, y mi galardón viene conmigo para dárselo a cada uno de los que aman mi venida. Dice el versículo 14, la última iglesia, hermanos. Dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, ¿qué, hermanos? El amén. Híjoles, hermano, si me tardo un poquito más, perdónenme, ya para poder concluir esto, hermanos, ya no quiero tomar otro domingo, ¿verdad? Hablando sobre la iglesia. Dice aquí el amén. Hermanos, el amén no puede ser usado en vano dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Cristo es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. El amén quiere decir así sea, así se haga, así se realiza. Eso es cierto, eso es verdad. Si se da cuenta, hermano, en la Biblia, cuando el amén se ocupa, es porque se están dando atributos de Cristo, porque se está dando gloria a Dios, porque se está diciendo algo sobre el Señor. No puedo decir amén nada más porque sí, o nada más porque se me ocurre decirlo. El amén, hermano, debe de ser algo solemne y con respeto, porque Cristo es el amén de Dios. Cristo es el amén. Cuando alguien está exaltando el sacrificio de Jesús, cuando alguien está hablando de la gloria de Cristo, cuando alguien está hablando de un atributo de Dios, de la grandeza de Dios, de la obra del Espíritu Santo, es cuando yo estoy capacitado para decir amén. ¿Sí lo ha buscado en la Biblia, hermanos? ¿Cómo aparece cuando se ocupa el amén? ¿Sí lo ha notado? Empieza dando atributos, cualidades, características del Señor. Empieza hablando, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Nehemías, hermano, encontramos cuando se les vuelve a leer la ley, cuando se les estaba hablando lo que ellos entendían como la Biblia, y el pueblo dice que gritaba a una sola voz, amén.
cuando se estaba leyendo la ley. No puedo decir amén, hermano, nada más porque sí. Mire, gracias a Dios aquí no ocurre, ¿verdad? Y espero que se siga manteniendo de esa forma. Pero a veces, hermano, conociendo otras iglesias, ¿verdad? El pastor hace un chiste. Amén. El así sea, sí. Sí, cuando le ha pasado, hermano, por ejemplo, que a veces termina un himno, ¿verdad? Cuando el de fue por mí, y usted dice en su corazón, amén. Porque son verdades que se nos están recordando de lo que Jesús hizo por mí específicamente, todo lo que vivió, todo lo que atravesó, y nuestro corazón dice con ese gozo, con esa intención, amén. Cuando vemos a alguien que está predicando, que está enseñando y está hablando sobre Jesús de una forma apasionada, está diciendo verdades sobre su vida, está diciendo verdades sobre quién es Él, y nuestro corazón se regocija y nosotros podemos decir amén. Nuestro corazón puede decir y nuestra voz debe de decirlo, amén. Pero no debe de ser ocupado, hermano, en algo más que solamente cuando sea algo que le está dando honra, gloria a Dios. Cuando es una verdad bíblica bien basada, bien fundamentada. Como le digo, hermano, me da tristeza a veces porque uno escucha, ¿verdad? Y como lo digo, a veces, obviamente, a veces pues decimos chistes, ¿verdad? Para también hacer un poco más ameno esto. Pero decir amén durante un chiste, pues no está correcto, ¿verdad? Se puede reír, no es nada malo. Pero ya el decir amén, hermano, se vuelve algo incorrecto. Hay veces, hermano, que hay que en conferencias, ¿verdad? Principalmente, ni están diciendo nada que ver con el Señor y la gente ya está gritando amén. Sí, y aquí lo que voy, hermano, es, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Se da cuenta quién es el amén? Cristo, Jesús. Entonces el amén no puede ser usado, hermano, en vano. Y a propósito, hermano, no tenga miedo de decir amén cuando sea correcto decirlo. No tenga miedo, ¿verdad?, de decir amén cuando su corazón se regocije en una verdad que el predicador está diciendo. O que cuando usted está cantando un himno y puede escuchar, ¿verdad? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, al ver toda la magnificencia que tú tienes, uno puede decir amén porque Él es grande. No tenga miedo, hermano, a usar el amén cuando sea una forma correcta, porque es una expresión de gozo por lo que se está diciendo, por lo que se está enseñando y por lo que se está predicando. Ahora sí, hermano, nada más continuamos con el mensaje de la iglesia. Dice el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia, hermanos, de la Odisea era considerada por su población, comercio y su situación geográfica era algo privilegiada. Todo el comercio que venía del sur, del norte, casi forzosamente debía de atravesar por esta ciudad. Entonces, hermano, pues era una ciudad con gente acomodada. Una ciudad, hermano, transitada, una ciudad céntrica, siempre tiene buenos recursos, ¿sí o no? Yo se los he comentado una y otra vez.
En Guerrero, hermanos, los sueldos están... No, ¿para qué le cuento, verdad? Aquí, ¿cuánto pagan el día mínimo en una jornada de trabajo, hermano? ¿De qué horas a qué horas? ¿8 horas? 8 horas, ¿va? ¿200 qué? 400, ok. Allá una jornada de 12 horas, hermano, te lo pagan en 200, 250. 12 horas y a veces un poquito más, ¿verdad? Porque no hay el mismo flujo de efectivo. Usted va a Chiapas y ve la diferencia también totalmente. Usted puede ir a Oaxaca y va a ver la diferencia de estilo de vida que puede llevar una persona. Por ejemplo, en ese tipo de ciudades, solamente las personas que se benefician del turismo que llega ahí pueden ser beneficiadas. Pero una iglesia que se centra donde el comercio, donde pasaban para poder vender, para poder llevar, era con una ubicación privilegiada, pues la mayoría de los hermanos tenían pues dinero, tenían buen trabajo probablemente, sentían que no les hacía falta nada. Y esto también ya se los he ejemplificado, hermanos. Por ejemplo, allá en Guerrero, usted va tocando las puertas hablando sobre el evangelio y a veces ni acabas una calle porque la mayoría de las puertas te abren. Pero aquí en San Luis, hermano, pues la gente no siente que tiene necesidad de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues viven acomodadamente, quizás no les sobra, pero pues con su trabajo tampoco les falta. Y el problema, hermano, no es tener o no tener, ¿verdad? O sea, el problema no abunda en eso, sino que esta iglesia sentía que dice el versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna, ¿qué, hermanos? Cosa tengo necesidad. Si no tenía necesidad de una cosa, hermanos, no tenía necesidad de Dios mismo. Una iglesia como esta, acomodada, se había ensoberbecido que decía, ¿sabes qué? Yo no tengo necesidad de nada. Mis finanzas lo pueden resolver todo. Mi capacidad económica, pueden comprarlo, pueden hacerlo. No necesito absolutamente de nada. Pero les dice el Señor, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos pensaban que tenían una condición por estar acomodados económicamente, pero el Señor les dice, a mí eso nada me sirve. Es más, estás hasta desnudo delante de mí. Creo que el Señor les dice esto, hermanos, porque si usted ve a alguien en la calle, hermanos, que vive bajo los puentes, no, ni siquiera ellos andan desnudos, ¿verdad? Andarán con ropa sucia, vieja, pero desnudos, no. La pobreza con la que el Señor los compara, dice, ¿sabes qué? Tú te crees que eres rico, pero ni siquiera tienes ropa para poder vestirte delante de mí. Cuando el Señor les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, hermano, la tibieza espiritual no es como como mayormente se interpreta. Por ejemplo, ¿para qué puede servir el agua caliente, hermanos? Para un buen café ahorita, ¿verdad? Ahorita nos tomamos uno, hermanos. Un buen té. Para el espagueti, ¿verdad? Para hervir, para poder, la pasta, ¿verdad? Ponerla. Para poder bañarse, ¿sí o no? El agua caliente tiene usos. ¿El agua fría tiene usos? Sí, también. Ok. ¿Alguna vez, hermano, ha dejado una botella de agua en su coche y su coche lo estaciona bajo el sol? Y se fue caminando al centro, ¿verdad? Generalmente es cuando pasa. Dejó el coche estacionado o en su trabajo, ¿verdad? Lo dejó ahí en el estacionamiento, pero le dio el sol todo el día y está buscando agua. Y de repente se acuerda que dejó una botella ahí en su carro. Y dice, ay, le voy a dar un trago a esa agua. ¿La ha probado? ¿Sabe rica? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no sabe nada? Hasta uno dice, no, pues mejor me quedo con sed. Mejor no me la tomo.
El Señor les dice esto, hermanos, no porque el fuego sea una espiritualidad y porque el frío sea apatía espiritual y que vivimos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, no. El Señor les está diciendo, eres tibio. Vimos que el agua caliente tiene usos y que el agua fría tiene usos. Esta está a temperatura ambiente, no está tibia. Pero que el agua tibia no nos agrada. Yo prefiero un café caliente o un café frío. Pero algo a mitad, híjoles, como que no, ¿verdad? O es caliente o es un café frío, ¿verdad? El Señor les está diciendo, tú eres tibio, tú no me sirves para nada. O eres caliente, porque el agua caliente tiene una función y el agua fría tiene otra función. Y ambas son útiles. Pero el agua tibia es detestable para cualquiera. El agua tibia deja cruda la pasta. En el agua tibia el café no se puede mezclar de la forma correcta. Si usted quiere hacer un té, va a estar batallando ahí metiendo y sacando el sobre porque el agua no está en el punto para que el té pueda soltar, ¿verdad? Su aroma, desprenderlo sobre el agua. Entonces lo que el Señor les dice, ¿sabes qué? Tú no me sirves. Tú estás haciendo las cosas, pero no me funcionas. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a la puerta del corazón, pero es para cenar, no para salvación como muchos interpretan este versículo, ¿verdad? Ábrele la puerta a Jesús de tu corazón para que Él entre en tu corazón. No. Él está hablando a una iglesia que literalmente el Señor les está diciendo, te crees mucho, pero delante de mí no sirves para nada. Eso, hermano, ¿verdad? Es lo que el Señor les quiere decir. Yo se lo estoy traduciendo, ¿verdad? El Señor es muy, Él tiene muchos modales, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿sabes qué? Y esto es lo asombroso del Señor, hermanos. Esta es la misericordia del Señor. Dice, estás ensoberbecido por lo que tienes. Y por estar tan acomodado, no te das cuenta de que verdaderamente me necesitas porque crees que nada te hace falta. Pero no te das cuenta que en tu ceguera te has vuelto inservible para mí. Pero dice el Señor, hey, yo te llamo. Yo estoy a la puerta y quiero que tú me abras la puerta para yo poder cenar contigo. ¿Por qué dice el Señor cenar? Yo estoy seguro, hermano, de que la mayoría de las familias quizás no desayunan juntos, ¿sí o no? Porque hay ocupaciones. Quizás no pueden comer juntos. En su mayoría, ¿verdad? Porque hay trabajo, hay que ir por esto, hay que ir a hacer aquello, y uno come por un lado y otro come por otro lado. Pero ¿cuál es el lugar perfecto, hermano? ¿O cuál es la hora de la comida perfecta en la que todos se juntan? La cena. Porque ya llegaron del trabajo, porque ya se bañaron, ya descansaron, porque a pesar de que sea tarde, ¿verdad? La mayoría pues dice, ¿sabes qué? Pues los vamos a esperar para que podamos cenar todos juntos. Porque eso refleja una comunión íntima. Dice el Señor, ¿sabes qué? Aunque tú te sientas de esa manera, yo estoy tocando a tu puerta para poder tener una comunión contigo. Algo que me impresionó mucho, hermanos, ¿se acuerda cuando el hermano Alex predicó del siervo por amor? ¿Sí? Que él hablaba sobre que Jesús se ponía como nuestro siervo. Era una verdad, hermano, que cuando la explicó y la forma en la que la detalló, ¿verdad? Me voló la cabeza. Porque verlo a él, hermano, y pensar que me está sirviendo, y que a pesar de mi orgullo y de mi soberbia, a pesar de que yo me siento suficiente, a pesar de que yo me siento capaz, a pesar de que yo me siento algo, a pesar de que muchas veces yo creo que no necesito de Él, que yo puedo, que yo soy suficiente, el Señor misericordiosamente dice, ven a cenar conmigo porque me necesitas. ¿Y cuántas veces no ha hecho eso el Señor? El problema, hermano, sería que dejáramos de escuchar que Él está tocando nuestra puerta.
El problema sería que dejáramos de pensar, hermano, que dejáramos de escuchar esa voz, que el Señor nos está diciendo, ven, regresa a mí. Te has alejado, sí. Te has perdido, sí. Pero ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ese es, hermano, el carácter que tiene nuestro Señor hacia su iglesia. Ese es el amor que tiene el Señor hacia su iglesia. No importa qué tan perdidos nos encontremos, qué tan cegados, qué tan apartados de Él. Él está llamando a la puerta de cada uno de nuestros corazones para que regresemos a tener comunión con Él, hermano. Gracias a Dios, hermano, porque estas cartas que el Señor deja para su iglesia nos sirven para corregirnos, nos sirven para animarnos, nos sirven para alentarnos y para recordarnos cómo es que el Señor ama a su iglesia. No era estos mensajes, hermano, como lo dije, no lo tomé, bueno, eso se lo dijo a la iglesia de aquel entonces. No, hermanos, cada una de las promesas, cada una de las cosas que el Señor dice se pueden aplicar para la iglesia de hoy en día. Hermano, esas son cada una de las cartas. Para terminar, ¿alguien se quedó con alguna duda de lo que acabo de decir? ¿Ninguna? ¿Cómo? Sí. Mira, honestamente, de la única que pudiera decirte es de la iglesia de Esmirna. La verdad es de la única, pues es muy buena pregunta. De la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, si te das cuenta, cada mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, escribe al pastor de la iglesia, porque cada uno de los problemas que tenían, pues lo debía de tratar el pastor, ¿verdad? Como decía el hermano Edgar el día miércoles, o sea, si una iglesia está mal, es porque muy probablemente el pastor esté mal, el pastor no esté haciendo las cosas como se deben de realizar, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, digo, se hicieron las cosas y estábamos como estábamos, ¿no? Entonces, él le dice, ¿sabes qué? El versículo 10 de Apocalipsis 2, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí tengo el nombre del pastor, la iglesia de Esmirna. Se llamaba Policarpo. El pastor de esta iglesia de Esmirna era Policarpo. Se dice que Policarpo fue llevado preso y fue condenado a muerte. Él defiende su fe, ¿verdad? Y les dice, sabes que yo no voy a negar a Jesús, y lo matan por eso. Pero se dice que mientras le querían prender el fuego, porque iba a ser quemado en la hoguera, iba a ser matado de esa forma, el fuego se abrió, como si fuese, como lo rodeó, o sea, no lo alcanzó en un inicio, sino que los soldados tuvieron que poner más fuego y tuvieron que ahora sí aventarlo directamente hacia él para que pudiese ser quemado. Eso así se quedó históricamente grabado, y por eso el Señor les dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a guardar. Y eso era una de las evidencias de que obviamente el Señor los estaba guardando de aquella aflicción que habían vivido. Ahora, como tal, de las otras iglesias, honestamente, pues no sabría decirte, te mentiría, ¿verdad? Me puedo aventar un chorro, ¿verdad? Pero sería mentirte, déjame investigarlo y el siguiente domingo, pues ya te lo estaría respondiendo, ¿ok? ¿Algo más, hermanos? Que sí sea de la clase, ¿verdad? Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad hacia la iglesia, Señor.
Podemos ver, Padre, tu misericordia. Podemos ver, Señor, tu amor. Podemos ver tu cuidado, Señor. Como Padre, tú misericordiosamente, Señor, tocas la puerta de nuestro corazón para tener comunión con nosotros. Gracias, Dios, porque también podemos ver, Señor, que todo lo que hacemos delante de ti tiene sentido, Señor. Que todo lo que hacemos, Padre, tú lo estás viendo. Que cada cosa, Señor, que sacrificamos, que damos, Padre, que hacemos, que cargamos, Señor, tú lo ves, Padre, aunque todos los demás no lo vean, Señor. Y es eso lo importante, Padre. Que tú te agrades de nuestro servicio y no los hombres, Señor. Que en lo oculto, Padre, tú veas quiénes somos realmente, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ver ese amor tuyo, de tu Hijo, hacia tu iglesia, Señor. Pedimos, Dios, por esta iglesia, que, Señor, tú nos ayudes a cambiar aquello que está mal, Señor. Que tú nos ayudes a mejorar, Padre, si hay algo. Que tú nos muestres, Señor, también qué es lo que tenemos, Padre, para poder mejorar, para poder cambiar, Señor. Y que podamos mejorar como iglesia, Señor. Y que tú te agrades de nosotros, Padre. Que podamos ver tu gracia, Señor. Que podamos ver tu misericordia. Que podamos ver tu poder, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.